Empezamos, si queréis, con la conferencia. Me iba a presentar Ángela. Me parece que, bueno, si podías hablar un poco más alto, ¿vale? Hablo un poquito más alto. Bueno, creo que no sé si todos o casi todos me conocéis, pero bueno, para los que no me conozcáis, soy Eloisa Río, soy abogado animalista. Llevo aproximadamente, pues desde casi que tengo uso de razón, desde los 18 años en el mundillo animalista, es decir, pues aunque parezca más joven, creo que serán ya unos 30. Y bueno, pues he hecho un poco de todo, desde en protectora hasta paseando perros, gestión de adopciones, en fin, junta directiva, lo que se os puede imaginar, casa de acogida. Y bueno, pues después de la carrera pues me dedicaba a ejercer por los derechos de los animales en protectoras. ¿No me veis? A ver, ¿qué hemos tocado? A ver qué ha pasado aquí. Perdonad el tema técnico, es la primera vez que utilizamos esta plataforma y bueno, pues los principios siempre son a veces accidentados. ¿Ahora? Ahora creo que sí. Vale, sí. Ok, pues nada, empezamos si queréis y bueno, pues aparte de abogado animalista, pues tengo el despacho de abogados en el que somos varios y ahora estamos apostando de una forma rotunda por la mediación animal, que creo que es una cosa que la llevamos practicando años, pero es el momento de la mediación animal. Y sobre todo ahora en el tema de las colonias felinas ya veremos la aplicación que puede tener. Vale, pues voy a compartir. Creo que veis la pantalla ahora mismo y empezamos por el principio, si os parece, la normativa sobre colonias felinas. Porque esta conferencia tiene tres partes, una que data de normativa, otra que data de obligaciones de las alimentadoras, se va al suelo, y otra que son los derechos, ¿vale? Entonces, en cuanto a la normativa, bueno, la gatita que está ahí en la pantalla se llama Shu. Y es de una de las colonias felinas de Altea, que alimentamos mi pareja y yo. Que gestionamos, mejor dicho. No solamente alimentar, como veremos ahora. Bueno, en primer lugar, aclarar que todos los gatos son gatos y todos tienen el derecho a ser protegidos. Es decir, tanto el gato silvestre o gato montés, que es el Felis silvestris, como el gato doméstico, que es el Felis catus. Es decir, cada uno tendrá su estatus jurídico, unos se regirán por la normativa de protección de animales de compañía o domésticos y el otro se regirá por leyes que tengan que ver con la biodiversidad. Pero ahora vamos a ver cómo el gato silvestre también tiene derecho a la protección. Bueno, si habéis visto alguna conferencia más del estilo de colonias felinas, pues os habrán contado que la domesticación del gato se produjo hace miles y miles y miles de años y que el gato doméstico que tenemos ahora mismo en Europa pues procede de un gato silvestre que es el líbica, que lo veis aquí en la parte de África, por la parte de Egipto, Oriente Medio, etc. Ahí tenéis la localización del gato doméstico primigenio. Aquí en Europa la mayor predominancia es del Felis silvestris, como veis ahí marcado en el mapa. En otros sitios, como por ejemplo en la África subsahariana, pues tenemos el Felis silvestris cafra, que está ahí abajo, el ornata,
que está más por la zona de la India y esa zona de Asia. Y después el Felis silvestris vieti está por la zona del norte de China. Pero el gato montés, que más predomina en Europa es el Felis silvestris silvestris, que es el gato silvestre europeo o gato montés. Vemos que somos uno de los países en los que tiene presencia y vamos a ver que tampoco es el único gato montés, no es el único gato silvestre que tenemos aquí en España. En el norte, por la cordillera Cantábrica, vemos que tiene bastante predominancia el Felis silvestris silvestri, que es el gato montés, ¿vale? Con una subvariedad por la parte del sur de España, que es el Tartesia, que es un gato un poquito más grande y que ya no solamente caza pequeños roedores, insectos y aves, sino que además se alimenta de conejos. Y con la digamos, sorpresa de que hay un Felis libica jordansis en la isla de Mallorca. Es decir, de los predecesores del gato doméstico, que hemos dicho antes que era el Felis libica, que estaba por el norte de África, pues individuos de esa especie están ahora mismo dentro de España en la isla de Mallorca. ¿Y cómo podemos saber o diferenciar el gato silvestre o el gato montés del gato doméstico? Pues a simple vista, la verdad es que es un poco difícil distinguirlo. Nos podemos fijar ahí podéis ver la cola, ¿veis? Que tiene una cola más gruesa, redondeada, tiene anillos y bueno, en general parece más un gato atigrado que otra cosa. Porque realmente, a ver, pues los animales están emparentados, ¿no? Pero el doméstico nuestro no desciende del gato montés, el Felis silvestris, desciende del líbica, que es el de África, ¿vale? Entonces vemos las diferencias, una cola más ancha, unos anillos y pues una configuración un poco diferente en cuanto a la cabeza es un poquito más grande, las orejas son algo más pequeñas, en fin, ahí después cuando acabe la jornada a los inscritos desde la coordinadora si queréis os pueden mandar la presentación. Vale, en cuanto al gato montés, el gato montés que es el gato silvestre, vemos que está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción, es decir, el hombre, a raíz de su modificación de la naturaleza, el hombre introduce elementos de modificación de la naturaleza que se llaman causas antrópicas. Antrópicas quiere decir que vienen del hombre, ¿no? El hombre antropiza la naturaleza y lo hace a su antojo, a su imagen y semejanza. No es necesario que digamos que el hombre es el principal enemigo de la biodiversidad. El hombre, junto con todas sus... el ser humano con todas sus... todo lo que viene alrededor, desde el cambio climático hasta, por ejemplo, en este caso, la mayor causa de muerte de los gatos monteses es el atropello. Ahí hay algo que tienen en común con los gatos domésticos. Pero la diferencia es que los gatos silvestres huyen de las carreteras transitadas y cuanta mayor densidad de tráfico hay, va a ser peor para ellos. Eso lo van a notar ellos muchísimo. La caza furtiva, con los cebos, las trampas, los envenenamientos, etcétera, también los deja en una situación muy comprometida. Y después hay otra serie de causas. Tanto es así que el gato montés está en la lista roja de protección de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Está en riesgo de extinción. De hecho, como hemos dicho al principio, van a estar protegidos tanto el gato montés por estas razones, porque a nivel de conservación pues sabemos que, bueno, las razones para conservar una especie u otra pues son tan relativas como que haya mayor o menor número de individuos que la conformen. Y en este caso cada vez hay menos
cada vez hay menos. Está en franco declive, y tiene mucho que ver con la mano del hombre. Aquí os resalto dos informes científicos recientes. El primero es del año 2021 y el siguiente es del año 2020. De ahí, de esos informes, he sacado las causas de mortalidad de los gatos monteses, ¿vale? ¿Y por qué me estoy refiriendo tanto a los gatos monteses? Pues porque a riesgo de empezar de una forma un poquito anómala esta conferencia, en los juzgados tiene mucha importancia el recalcar a qué especie pertenece ese gato. Hay abogados que han perdido juicios, no en mi caso, pero sé que los hay, por no aclarar que el gato pertenecía a la especie Felis catus, que es el felino doméstico, puesto que ya hemos dicho que uno va por una parte a nivel de leyes y otro va por otra. Si queremos que se le apliquen las leyes de protección animal, tendremos que reivindicar delante del juez que ese es un felino doméstico. ¿De acuerdo? Vale, pues pasamos ya al código terrestre. El código terrestre, cada año, la Organización Mundial de Sanidad Animal lo revisa. Esta es la última versión del 2021, aunque esto concretamente no se toca desde el año 2011, creo recordar, ¿vale? No se refiere a gatos, pero por analogía va a ser muy importante que tengamos en cuenta lo que nos dice. Nos dice que nos configura un programa de control de la población canina para reducir hasta un determinado nivel o mantener en ese nivel el tamaño de una población de perros vagabundos o gestionarla para cumplir un objetivo preestablecido. Aquí, si cambiamos perros por gatos, vamos a tener una correlación casi perfecta con las colonias felinas. Cuando habla de programas de control de poblaciones caninas, es muy importante esto que nos dice el Código Terrestre, que es una ley, es una normativa con autoridad a nivel mundial, que dice que la eutanasia no constituye por sí misma una medida eficaz de control. No constituye por sí misma una medida eficaz de control. Es decir, cuando los ayuntamientos dicen hay que deshacerse de los gatos, no están haciendo nada. Nada ético por una parte y nada útil por otra parte. Y aclara que cuando se recurra a ella será menester actuar de forma compasiva. Es decir, que la eutanasia sea la última opción una vez eliminadas todas las anteriores y solamente de una forma compasiva, cuando no tengamos más remedio. Esos programas de control poblacional de perros vagabundos, hace ya 11 años los configuraban de esta manera, cosa que perfectamente podría ser aplicable a un CER, con pedagogía y legislación, es decir, haciendo mucha pedagogía y que no solamente sean los ayuntamientos los que se impliquen, sino implicar a toda la ciudadanía, hacerles conocer las leyes de protección, capturando y manipulándolos de una forma considerada, evitando que sea el mínimo sufrimiento posible mediante métodos no estresantes. Por supuesto, con un control reproductivo, se trata de controlar a esas poblaciones de una forma reglada, con asistencia de un veterinario colegiado. Habla también de identificación o marcaje, ya sea con microchip o mediante tatuaje. Con la vacunación, nos incluye también la vacunación para la prevención de epizotías y después habla también de la devolución, adopción o liberación. Todo esto nos suena mucho al objeto de esta conferencia de hoy. Y bueno, después dice una cosa muy interesante, que es el tema del seguimiento de estos programas. Es decir, no solamente se trata de vamos a ponernos a capturar animales vagabundos y a de alguna forma intervenir para que no se reproduzcan, sino empezar con un proyecto, establecer unos indicadores y después comprobar que esos indicadores son efectivos y que estamos llegando hacia alguna parte. El Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía fue aprobado en 1987, pero
no ha entrado en vigor en España hasta hace prácticamente 4 años. Es decir, bueno, nos tomamos realmente nuestro tiempo para ratificarlo, ¿vale? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Este convenio europeo es de aplicación en nuestro país. Ya, como os digo, España es uno de los Estados miembros, está ratificado y está obligado a acatarlo. ¿Y qué nos dice? Pues en su artículo 12, las partes, entre las cuales ya está España, se comprometen a tratar de llevar a cabo la identificación permanente de perros y gatos por medios apropiados. Identificación permanente sabemos que puede ser mediante, por ejemplo, en nuestro país, mediante microchip y en tema de gatos, pues yo creo que mediante microchip. Después está el tema del marcaje de la esterilización, pero eso no creo que sea exactamente a lo que se refiere este artículo. Y también habla de reducir la reproducción no planificada de perros y gatos, estimulando su esterilización. Creo que es un artículo que es muy claro y que de alguna forma nos está diciendo, junto con el código terrestre, que aunque no diga exactamente, porque estamos hablando de normas de hace 31 años, no digas exactamente que el CER es obligatorio, pero sí que fija unas pautas para los Estados miembros. Los Estados miembros deben acatar estas pautas. Y si las pautas son hacer este tipo de programas para controlar la población, que la eutanasia no sea algo prioritario, sino que hacerlo de una forma ética y planificada, como nos está diciendo el Convenio Europeo, pues ni más ni menos España debe acatar esto. Por otra parte, en cuanto al Código Penal, en las charlas que se suelen dar de protección animal, pues solemos centrarnos mucho pues, en el 336, 337 y 337 bis del Código Penal. En el tema del maltrato animal, que recordemos que todos los gatos de colonias están incluidos dentro del delito de maltrato animal, del 337. Todos los gatos de colonia, ahora lo veremos con el tema de la reubicación, pueden ser también objeto de delito de abandono. Esto es muy importante porque no solamente son objeto de delito de abandono los animales domésticos, puesto que un animal de colonia puede ser también abandonado. Ahora veremos exactamente qué consiste la diferencia con la reubicación y el tema del veneno, que sabemos que es un delito de mera actividad. Es decir, en el caso de envenenamiento de colonias felinas, no solamente vamos a tener un delito, es decir, alguien ha puesto veneno. Solamente por poner veneno ya tenemos el artículo 336 del Código Penal. Aunque no lo coman, aunque no se mueran, aunque no ocurra nada después. Esa persona ya ha cometido el delito del artículo 336. Si después de esa puesta de veneno, ese delito, después se producen lesiones o muerte de los gatos, pues ya podemos estar hablando del artículo 337. Pero también tenemos que referirnos al artículo 334, que es el que nos dice que es delito, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ya el objeto jurídico no es el mismo, estamos hablando de la protección de la biodiversidad, pero nos dice que está prohibido y es delito cazar especies protegidas. Y es que el gato montés está protegido, con lo cual también va a ser delito atentar contra la vida del gato montés. Y bueno, el artículo 335 también nos dice que está prohibido cazar especies prohibidas, es decir, un cazador, por el mero hecho de ser cazador y tener licencia de caza, no puede ir a por cualquier especie que considere. Todo tiene que estar reglamentado, el listado de especies cinegéticas, el tema de las vedas, la forma de cazar está muy reglamentada. Y el cazador que no atiende a esas normas, aunque no atente con la vida de un animal de una especie protegida, también estará cometiendo un delito. Vamos, lo que viene siendo la caza furtiva. En cuanto a las leyes, sabemos que todavía no tenemos una ley estatal aprobada, luego hablaremos de ello, pero sí que tenemos 17 leyes autonómicas de protección animal, una por cada comunidad autónoma en la que nos encontremos.
¿Y cómo se configuran las colonias felinas y los gatos de vida libre o gatos comunitarios en ellas? Pues vamos a ver exactamente qué es lo que incluyen y lo que excluyen. Cada ley autonómica tiene un ámbito de aplicación y tiene unas exclusiones. El ámbito de aplicación es lo que cubre a efectos de proteger y las exclusiones es lo que deja fuera. Y ahí es donde nos van a dejar fuera, por ejemplo, aquí, a los animales silvestres, asilvestrados o salvajes. ¿Qué quiere decir? Todas las comunidades autónomas excluyen de sus leyes de protección animal a los animales silvestres, asilvestrados o salvajes. A lo sumo, hay alguna muy concreta que los protege, pero en tanto en cuanto estén en cautividad, es decir, estén acompañados del hombre. Los animales silvestres van a quedarse fuera y van a ser objeto de protección o no protección, porque muchos de ellos son cinegéticos y están sometidos a otro tipo de reglas. Van a estar fuera. Entonces, esto es muy interesante saberlo para tenerlo en cuenta y no asociar ese adjetivo a la palabra gatos. Los gatos de colonia no son animales silvestres, no son animales asilvestrados, ni son animales salvajes. Nos tiene que quedar muy claro porque lo que queremos todos y todas es protegerlos. Fijaos hasta qué punto llega que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Baleares nos dice así, esto está entrecomillado porque es real, es verídico. Dice, esta ley no pretende regular la protección de todos los animales, porque de una parte existe la fauna silvestre, que constituye cosa de nadie, y de otra existen los animales que viven en el entorno del hombre normalmente bajo su propiedad o posesión. Bueno, quitando el tema de que es muy cosificadora y habla de propiedad o habla de posesión y cosa de nadie, habla todo el rato como si los animales fueran algo susceptible de posesión y sabemos que la ley que recientemente ha entrado en vigor en este mes de enero, el Código Civil, nos dice que sí, serán susceptibles de posesión, pero que ya no pertenecen al concepto de cosas, ya los animales son seres sintientes. Bueno, pues más peligroso es todavía porque esta ley autonómica dice que podrán ser objeto de caza, pesca o recogida. Sin comentarios. La ley de Extremadura nos dice que los animales abandonados que vivan en las mismas condiciones que los silvestres, es decir, abandonados que vivan en las mismas condiciones que los silvestres. Esto se puede aplicar a las colonias felinas, ¿o no? O simplemente a los animales que abandonen como domésticos y necesariamente tienen que vivir. Dice incluso una salvajada tremenda. Dice que podrán ser abatidos con el fin de prevenir o paliar daños o cuando formen manadas. Bueno, yo francamente creo que leyes como estas, que ya son anacrónicas, siguen estando en vigor porque realmente nadie se ha tomado la molestia de recurrirlas, porque colisionan frontalmente con otro tipo de normativa, que ya la estamos viendo y es un poquito más acorde a los tiempos, a la sensibilidad de la sociedad actual y a lo que realmente estamos demandando los animalistas, los juristas y todo el mundillo que estamos aquí. Cataluña y La Rioja hablan de la captura de perros, gatos y hurones asilvestrado e incluso mediante autorización previa, etcétera, 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 pero mediante autorización, incluso autorizando armas de fuego. Otra barbaridad tremenda. Y esto lo encontramos dentro de las leyes de protección animal. Vale, en segundo lugar, tenemos que saber que siempre que no haya una definición específica para las colonias felinas y los gatos que las conforman, debemos encuadrar a los gatos de colonia dentro de las definiciones que nos da la ley. Es decir, si la ley no nos da una definición de colonias felinas, pues tendremos que ver sus características y ver dónde los encuadramos. Entonces encontramos que las leyes que no las definen y que por tanto debemos encontrar dónde los clasifican, pues son todas estas: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco y Asturias. Sabemos que 2 de estas están en proceso de reforma, pero lo peligroso es que ahora mismo todavía
los gatos de colonia están englobados dentro de la categoría de vagabundos, abandonados o errantes, dependiendo de si están identificados o no, porque si están identificados tienen más posibilidades de ser protegidos a efectos de definición, no es lo mismo estar identificado que no, y de si están o no en compañía del ser humano. En función de esto va a cambiar todo. Y eso es algo que lo tenemos que saber para poder protegerles. Comunidades autónomas que tienen una definición propia, pues la Comunidad de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, define colonias felinas. Y la Comunidad de Murcia, que son leyes relativamente nuevas, define gato feral y define también colonias felinas. De las leyes que están en trámite, la Comunidad Valenciana define colonias felinas, en la fase de proyecto las está definiendo, y el País Vasco define lo que son las colonias felinas urbanas, es decir, tiene una vocación de proteger solamente las colonias felinas que se encuentren en el terreno urbano, es decir, si no cambia, porque ya decimos que aprobada todavía no está definitivamente aprobada. Si no cambia del todo, pues todo el territorio periurbano, etcétera, que forma parte del mismo término municipal, pues no tendrá protección. Comunidades autónomas en las que el CER es obligatorio. Aquí he sido muy estricto. Hay muchas comunidades autónomas que hablan de alguna forma más vaga o más concreta del método CER, pero solamente Navarra utiliza el verbo que indica obligatoriedad. Dice, deberán establecer colonias felinas y se identificarán a nombre de la administración. Ahí, para no tener problemas en una ley de protección animal, la elección de los verbos es muy importante. No es lo mismo decir deberán establecer a los ayuntamientos, dirigirse a la administración y decirle deberá establecer colonias felinas, que decirle fomentará, como posible destino existirá la opción de las colonias felinas. No es lo mismo. Y como cero obligatorio, pues se contempla en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana, pero ya os digo que hasta que esto no esté aprobado no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque todavía habrá cosas que negociar y la pretensión es que lo sea, como viene siendo en la evolución lógica de las leyes. Las leyes no se supone que no van para atrás, sino que van hacia adelante. Se supone que las leyes no retroceden en relación con el sentir de la sociedad actual, sino que van acordes y parejas con este sentir. Vale, comunidades autónomas que contemplan el método CER como optativo. Galicia dice que los ayuntamientos podrán establecer colonias en cuanto a posibilidad, podrán establecer, ¿vale? No, ese verbo es débil a nivel legislativo, podrán, no les obliga. Y después dice que deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento, que será responsable. Bien, eso está muy bien. Después también, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ahora mismo habla de la esterilización, de los métodos de esterilización, pero no se refiere estrictamente a colonias felinas, la vigente. Madrid, Asturias, Murcia y La Rioja. Pero, como decimos, aunque se refieran a colonias felinas, utilizan verbos débiles. Legislativamente son peligrosos. Después no puedes reclamarle al ayuntamiento. Después, por ejemplo, leyes vagas. Castilla-La Mancha no, habla de un punto de vista muy sanitario, del control de la sobrepoblación de las zonas urbanas. Otra vez hablamos de las zonas urbanas, referido solamente a las ciudades y el casco de los municipios, en fin. Y Baleares y Canarias habla de la esterilización de animales vagabundos, puesto que están englobadas dentro de esa clasificación. ¿Qué comunidades autónomas nos dicen que deberemos colocar un chip obligatoriamente a los individuos de la especie felina, a todos los gatos?
Pues todas estas comunidades nos establecen la obligatoriedad de identificar a los gatos mediante microchip. Aunque solamente sean 8 de 17, como digo, es muy, muy recomendable identificarles, porque si hacemos el cruce de las comunidades autónomas que los consideran como vagabundos o abandonados y las que no exigen el chip, pues veremos que hay comunidades autónomas que no exigen el chip, pero después, como el gato no tiene chip, pues lo considera como vagabundo abandonado y a veces pues se producen situaciones que no son demasiado éticas. Vale, la ley estatal, que tanto tiempo llevamos esperando, pues de momento está en fase de anteproyecto. Con lo cual, pues todavía puede cambiar mucho la cosa con respecto al literal que fija en su fase de anteproyecto, pero bueno, sí que podemos hablar de lo que dice. Lo que dice es que define las colonias felinas, cosa que está muy bien, y nos dice que no son animales abandonados. Yo creo que era algo necesario, aclarar que no son animales abandonados. Después se refiere y define el gato feral, que bueno, sabemos que no es una de las terminologías preferidas, por lo menos no es de las mías preferidas, pero bueno, pues puede referirse al gato de colonia. Y después habla también y define la gestión ética de colonias felinas y define al cuidador o cuidadora de colonias felinas. Y en su artículo 51 nos dice que en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, corresponde a las entidades locales, normalmente ayuntamientos o en su caso mancomunidades, la gestión ética de los gatos urbanos, a cuyos efectos deberán desarrollar programas de gestión ética de colonias felinas. Aquí el verbo es prescriptivo, es un verbo fuerte, deberán desarrollar programas, pero también tenemos que decir que el acotar solamente el tema de estos programas a los gatos urbanos, pues nos deja fuera a todos los gatos de las zonas periurbanas y rurales, que formen parte y que estén presentes también en el término municipal. Con lo cual, pues, por ejemplo, os puedo decir que mi pareja y yo gestionamos, no sé si son 4 o 5 colonias, pero bueno, pues en nuestro caso hay una colonia que está fuera de lo que es el territorio considerado como urbano. Es decir, tendríamos protección en 4 de las 5 colonias y una de esas colonias pues no estaría recogida. Bueno, no sé. Espero que esta ley consiga dejar atrás todos estos límites y que consiga la más amplia protección para los gatos de colonia. De corazón lo espero. Pero debemos ser consecuentes con todo lo que hemos visto anteriormente a la hora de denominarlos, porque denominarlos de una forma o de otra pues puede afectar a su consideración jurídica. Ya hemos visto que no es buena idea llamarles gatos silvestres o salvajes porque los dejamos fuera de la normativa de protección animal, o gato asilvestrado, como si un gato que lleva domesticado miles de años de repente perdiera esa domesticación. Eso es un proceso de siglos. No es así. Siguen siendo animales domésticos. Todos los gatos de la especie Felis catus son animales domésticos. Esto nos tiene que quedar clarísimo. Tampoco son gatos vagabundos ni son gatos abandonados. Los gatos de colonia son gatos de colonia. ¿Y cómo debemos llamarlos? Pues ahí lo he puesto. Por ejemplo, es un ejemplo. Gato de vida libre, gatos comunitarios o gatos de colonia. Si lo hacemos así, pues no nos confundiremos. Y creo que estaremos hablando todos de lo mismo. En cuanto a las obligaciones de los gestores de colonias felinas, bueno, el ayuntamiento, una vez que, digamos, te inscribes y te acreditas como alimentador gestor, pues normalmente te obliga a pasar un curso y a firmar una serie de compromisos. Entonces, bueno, no nos vamos a detener demasiado en ellos porque entiendo que todas, mayoritariamente sois mujeres, pues los conocéis suficientemente, pero vamos a tratar
solamente de poner el punto sobre las IES en algunos temas muy concretos. Cuando hablamos de proyecto CER, hablamos de la captura mediante métodos lo menos estresantes posibles. Hablamos también de la esterilización de los gatos de colonia. Aquí podrían haber una V en medio, que es la vacunación, que en algunos casos se suele poner, que siempre se dice, bueno, lo dijo el veterinario, que Juanjo Vega, en la conferencia anterior que organizó la coordinadora animalista, que es mejor una vacuna, mejor ponerles una vacuna que no tengan ninguna. Bueno, pues ahí entre la E y la R podría ir la V perfectamente de vacunación y también podría haber una I de identificación, no solamente el marcaje, porque el marcaje entiendo que tras una esterilización se suele hacer de una forma no invasiva, con el estilo triangulito, no arrancándole media oreja prácticamente, porque he visto cada cosa tremenda, pero que quede marcado. Y después el retorno, no suelta, como se decía antes, porque suelta no puedes soltar al gato donde tú quieras, sino el retorno a su colonia, que es su hogar y es donde tiene su inmunidad adquirida y donde se sabe desarrollar y desenvolver sin riesgos añadidos. ¿Solo alimentar no es suficiente? Pues ya lo sabemos todo el mundo. Que alimentar sin después gestionar de una forma integral una colonia, pues es contraproducente, puesto que ahora mismo tienes tres ejemplares, no, perdón, que eso es cosificador, 3 individuos y al cabo de un año, pues puedes tener perfectamente el triple o más. Es exponencial. Como tienen celos continuos, solo alimentar no es suficiente, pero solo esterilizar tampoco es suficiente. Es decir, una gestión integral de colonias felinas, ya hemos dicho que la captura, la esterilización, el marcaje, la identificación, la vacunación y la identificación es muy recomendable. Y después el retorno a su colonia. Por supuesto, también estar pendientes de su alimentación, de su estado de salud y del tema veterinario. Yo no soy el más indicado porque soy jurista, pero lógicamente si el animal está enfermo, pues hay que darle la asistencia sanitaria. Después, en cuanto al tema de la diferencia entre reubicación y abandono, nos pasa... os habrá pasado prácticamente a todas. El ayuntamiento nos llama si estamos gestionando el CER de nuestra población y nos dice que hay una colonia que está causando problemas, puntos suspensivos, por maullidos, por olores, por pulgas, porque los vecinos se quejan y esto ocurre siempre. Esto ocurre siempre porque hay vecinos a los que les molesta a todos, tengan razón o no tengan razón, ellos se quejan al ayuntamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el momento en el que nos dicen eso, tenemos que tener muy claro que una cosa es desplazarle a lo mejor el punto de alimentación un poquito y el gato, bueno, pues si estamos hablando de muy pocos metros, pues prácticamente les supone un cambio en su rutina, pero no es una cosa tampoco que les vaya a estresar de una forma inquietante. Pero cuando hablamos de reubicar una colonia y quitarla de donde estaba y llevársela a otro sitio, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Una reubicación, hay que ponerse muy firmes con el ayuntamiento, es algo extraordinario. O sea, es algo que se hace solamente por causas muy tasadas, como por ejemplo que esos gatos estén en riesgo de muerte, que corra riesgo su vida, que corra riesgo su salud. Causas de reubicación no es que un vecino se queje o que dos vecinos se quejen. Esa no es una causa de reubicación, porque tú a esos animales les vas a generar un estrés brutal. A esos animales tienen inmunidad adquirida para el espacio en el que habitan. Si te los llevas a otro sitio, posiblemente les vaya a pegar una bajada de defensas brutal, vaya a ser muy perjudicial para ellos y no se vayan a adaptar bien. O sea, una reubicación es algo muy delicado y hay que saber hacerlo. Y solamente hay que hacerlo, ya os digo, en supuestos muy, muy, muy excepcionales. Y si eso no es una reubicación justificada, por causas justificadas, que como digo, tiene que ser la última opción, la última de las opciones,
Eso se llama abandono, es decir, soltar, porque ahora ya no estamos hablando de retornar, estamos hablando de soltar a los gatos en otro sitio diferente del que conoce. Pues podría perfectamente ser constitutivo del delito del 337 bis del Código Penal. Seguimos. En caso de encontrar un gato herido o un gato muerto, normalmente, bueno, pues tenemos localizados a los gatos de las colonias que gestionamos. Esto sería una tragedia tremenda, pero es algo que entra dentro de lo posible y que lamentablemente entra incluso en determinados sitios dentro de lo frecuente. Llamamos a través del 112, es decir, nos ha pasado muchas veces en casos de maltrato animal o en casos de atropellos, en casos concretos, que llamas a la policía local y te dicen que están ocupados o que ya van, pero luego no van. O llamas a Seprona, por ejemplo, y te dicen que eso es competencia de la policía local, que si... En fin, que a veces ocurre, no pasa nada. Se van pasando la pelota el uno al otro. Y si llamamos directamente al teléfono de la policía local o al teléfono de la Guardia Civil, corremos el riesgo de no tener una prueba por si después pasa algo, que si las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su trabajo correctamente no tiene por qué pasar, ya lo decimos, pero es bueno llamar a través del 112. El 112 es un servicio que atiende esas llamadas y deja constancia y registro y pasa la llamada al órgano competente, con lo cual, llegado el momento, vamos a poder reclamarle su inacción o poder después, cuando, por ejemplo, sea a nivel judicial, vamos a poder mandarle al ayuntamiento también pues una notificación diciendo hemos llamado al 112 en fecha tal, etcétera. Por supuesto, si el gato está herido, las primeras actuaciones de urgencia son llevarlo al veterinario. No podemos esperar más tiempo. Si somos varias personas, pues una que se dedique a hacer fotos y vídeos, etcétera, para dejar de alguna forma constancia documental o ver si hay testigos, porque no sabemos en este caso si el gato está muerto, si ha habido un envenenamiento, si hay testigos, si la persona está alrededor, si lo han atropellado, quién ha sido, si lo ha hecho a propósito. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esas eran las primeras actuaciones de emergencia. Y preocuparse de que en el caso de ser sospechoso de un delito, tanto el cuerpo del gato, en el caso de haber fallecido, lógicamente, como las pruebas del delito, se conserven. El escenario del crimen debe ser conservado y debemos exigir a las autoridades competentes que acudan que realicen las primeras diligencias a prevención, que se llaman así, que es lo que luego nos va a asegurar que se va a poder instruir adecuadamente un procedimiento judicial, porque estamos hablando de un gato fallecido, posiblemente haya sido objeto de delito. En el caso de cualquier incidencia, tanto una cosa como la otra, la coordinadora del CER y el ayuntamiento deben conocerlo. Aunque no sean el órgano competente para sancionar, porque se trate de un delito, pero siempre todo lo que afecta a los gatos de colonia, en un proyecto CER debemos dar cuenta al ayuntamiento a efectos de estadística y mucho más si tiene también incidencia en conocimiento para ver si en otras colonias está pasando algo similar o parecido para que tomen las medidas oportunas también. En caso de haber sido objeto de un delito, realizar una denuncia con arreglo a derecho, es decir, una denuncia legal. Ojo con la denuncia en redes. Estamos siempre viendo, legítimamente, yo lo puedo entender, que los gatos nos importan, somos viscerales y en el momento en el que te han matado a uno de los que cuidas o que ha ocurrido algo de esto, pues es normal pues coger y el impulso de publicarlo en redes para obtener el feedback de muchas alimentadoras como tú y que te digan que, en fin, que qué barbaridad es esto y tal. Y de verdad que es legítimo, pero no es lo más recomendable,
puesto que muchas veces estás dando pistas al maltratador de los pasos que estás dando o incluso le estás diciendo ha ocurrido esto y a veces le da tiempo incluso al maltratador a ir y quitar pruebas. Ha ocurrido, ha ocurrido. Entonces, mucho ojito. Primero hay que tener agarrado de alguna forma el procedimiento judicial. Y una vez que lo tengamos con el abogado y el abogado nos dé visto bueno de que ya esté todo en orden, es cuando ya podemos coger y decir, ha ocurrido esto en nuestras colonias, hemos realizado la correspondiente denuncia, están investigando o han capturado a los presuntos sospechosos y entonces es cuando ya podremos de alguna forma darle difusión. En el caso de haber una denuncia, acabará el atestado, posiblemente acabará en el juzgado que por turno corresponda, que a veces no es tan sencillo, porque si no lo tramita el juzgado de guardia, que inmediatamente sabes cuál es, pues lo asignarán por turno de reparto. Entonces tenemos que estar pendientes de cuándo remiten el atestado y a qué juzgado le es asignado. ¿Para qué? Pues para después realizar las posteriores actuaciones. Sabemos que denunciar, hay que denunciar. Siempre se está diciendo, no te quejes, denuncia, quejarse no sirve para nada, hay que denunciar. Efectivamente, hay que denunciar. Necesitamos sentencias, necesitamos castigos ejemplares. Pero eso no se suele conseguir simplemente con denunciar. Denunciar lo puede hacer cualquier persona, no solamente asociaciones, lo puede hacer cualquier particular, no hace falta ser alimentadora, gestora, simplemente con ser una vecina que se ha encontrado un gato envenenado, por ejemplo, cualquier persona puede denunciar tanto el maltrato como el envenenamiento de un gato de colonia, cualquiera, porque se trata de un delito público, pero debemos, dentro de lo posible, si tenemos los recursos suficientes, garantizarnos esa condena. Cuando nos hemos tomado la molestia de reunir todas esas pruebas y se ha denunciado y ya está a disposición judicial, pues no estaría de más personarse como acusación particular o popular en su caso. ¿Para qué? Pues para garantizar esa condena. Muchas veces, desgraciadamente, se sobreseen provisionalmente muchos de estos expedientes porque no hay una asociación detrás o porque no hay un interés particular en llevar el caso hacia adelante. Y es una lástima porque una vez recopiladas todas esas pruebas, que por cierto se me ha olvidado, pero es muy importante la necropsia. Gato muerto, necropsia, por favor. Necropsia con su informe de causas de la muerte, ¿vale? Pues es muy importante una acusación particular para pelear esos archivos de las causas que suceden desgraciadamente más a menudo de lo que quisiéramos y para evitar conformidades, porque digamos que el maltratador, de acuerdo con el fiscal, pues puede pactar penas más bajas aún de lo que ya son, porque en el Código Penal tenemos unas penas muy bajas para el maltrato animal. Estamos luchando hace tiempo por tener unas penas que sean acordes a la gravedad de estos hechos. Pero si encima que el rango inferior es muy bajo y no hay acusación particular, pues el maltratador junto con el fiscal pueden acordar una pena mínima y salir de rosita simplemente casi con una multa. Entonces esto es lo que tenemos que evitar, personándonos como acusación particular. Pasamos al tema de los derechos. Esto es un tema que me gusta más porque, claro, las obligaciones todo el mundo te las recuerda. Pero hay que recordar que también tenemos derechos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos respeto y dignidad. Porque tenemos el derecho a alimentar colonias felinas. Ahora vamos a verlo. Habiendo CER, y si no hay CER, ¿cómo cambia? ¿Cómo está regulado? ¿Alguien nos tiene que pagar los gastos? ¿Los pagamos nosotros todos? ¿El ayuntamiento paga algo? ¿Cómo lo gestionamos esto? Y después tenemos el derecho a denunciar. Eso no nos lo va a quitar nadie. Aquí, por ejemplo, en esta foto, ¿qué vemos? Pues yo creo que esta foto es muy paradigmática de la labor silenciosa e invisible
de las alimentadoras gestoras de colonias felinas. Es de noche y alguien anónimo se dedica a cambiarles el agua, limpiarles los cacharros, ponerles la comida, ver que todo está bien y no a escondidas necesariamente, pero sí que es verdad que tampoco haciendo ostentación, puesto que este tipo de colonias no nos interesa que esté tampoco demasiado expuesta. Ya sabemos qué tipo de gente tenemos alrededor muchas veces. Una alimentadora gestora lo primero que tiene y debe ser reconocido es el respeto y la dignidad. Eso es un derecho intrínseco. ¿Por qué? Pues porque son 24 horas, 365 días al año. Vosotras lo sabéis. Llueve, ahí estáis. Nieva, ahí estáis. Vacaciones, como sea, me las organizo. Ellos no se pueden quedar sin comer. Cuando uno asume el cuidado de una colonia o de varias, esos animales dependen de ti. Entonces, qué menos que ya que estás poniendo todo de tu parte, se te reconozca este respeto y esta dignidad. Todos sabemos que hay una especie de estigma social que ya, bueno, a mí no me gusta nada, pero bueno, siempre se habla de las locas de los gatos, ¿no? Porque suelen ser mujeres, casi todas, y no sé por qué se considera que están locas. Pues yo creo que estar loco de amor por los animales es una cosa muy buena. Vamos a desestigmatizarlo, por favor, porque las locas de los gatos merecen todo el respeto y toda mi admiración, en serio. Y de cualquier persona con sensibilidad también. Así que vamos a quitar o vamos a apropiarnos de eso, de ese insulto, que es como se funciona desde el activismo, apropiándose de los insultos que nos lanzan, ¿vale? Y empoderándose, porque la labor que se hace por ellos realmente lo merece. No será nada nuevo que yo os diga que, bueno, pues que cuidar o gestionar colonias supone una presión económica, porque qué poquitos ayuntamientos hay que contribuyen, aunque sea solamente en parte, a la alimentación de los animales. Poquísimos. Poquísimos y los que contribuyen en una parte ínfima. Es una presión económica para la economía familiar, es una presión temporal. Tienes que sacar tiempo de donde a veces no lo tienes para cuidar de esos animales. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Es una presión familiar porque muchas veces esto no es entendido en las familias. Aparece, bueno, la pareja, la familia, los padres, etcétera, pues te critican y te dicen que eso como es así, que por qué te tienes que ir ahora, que otra vez ahí. Y bueno, pues eso también, junto con las posibles críticas de los vecinos y del entorno, pues supone una presión emocional. Muchas veces es toda esa conjunción de factores que hacen que la persona esté al borde de un ataque de nervios. Entonces, también es necesario saber gestionar todo esto y empoderarnos. ¿Por qué? Porque ellos lo merecen todo. Merecen que seamos capaces de luchar por ellos, de profesionalizarnos por ellos y de hacer todo lo que esté en nuestras manos por ellos. Y por todo esto hay que crecerse y reivindicar que tenemos respeto y tenemos dignidad. ¿Tenemos derecho a alimentar colonias felinas? Pues a la vista de la normativa estatal, por ejemplo, el Código Penal, que dice que maltrato es el que por acción o por omisión cause lesiones graves o la muerte a cualquier animal de los domésticos o amansados. Y teniendo en cuenta que los gatos de colonia son animales domésticos y dejar de darles de comer les va a suponer lesiones graves o la muerte, pues yo me atrevo a decir que tenemos un derecho a alimentar colonias felinas. Que las ordenanzas municipales, que las hay, que prohíben alimentar colonias felinas, las que no han sido recurridas podrían ser recurridas.
porque no pueden ir en contra de leyes superiores. Una ordenanza está muy bien en tanto en cuanto sirve para que un municipio se autoorganice y se regule, pero una ordenanza no puede restringir derechos reconocidos en las leyes, no pueden reducir el abanico de protección que otras normas superiores confieren a los gatos de la calle. Sí pueden ampliarles esa protección. Pueden ampliarles la protección estableciendo pues que, por ejemplo, este municipio será cat friendly y el programa CER será obligatorio y eso ponerlo dentro de la ordenanza. Otra cosa ya es cómo se organice después, ¿vale? Pero este municipio, por ejemplo, está libre de sacrificio animal, maltrato animal, aboga por la gestión integral de colonias felinas, está libre de espectáculos con animales. Son todo propuestas que los municipios pueden coger para ampliar su ámbito de protección, pero no para restringirlo. Hay municipios que te impiden tener más de un número determinado de animales, eso es muy discutible que sea legal, ¿vale? Porque colisionaría con el artículo 35 de la Constitución española, y municipios que prohíben alimentar colonias felinas en general. Esas son las ordenanzas que, desde mi punto de vista, se pueden derribar. Después hay otras que te dicen que se te multará si no estás acreditada como alimentadora acreditada por el ayuntamiento. Bueno, estamos hablando de otra cosa. En ese municipio se da de comer a los animales, pero para hacerlo necesitas hacerlo de una forma determinada y con una acreditación. Ahí, lógicamente, pues hay que plegarse a la acreditación. Hay que tener esa acreditación para poder hacerlo según los usos y costumbres de ese ayuntamiento, que normalmente van a ser pues alimentar con pienso seco, no dejar residuos, etcétera, etcétera. Pero vamos, normalmente pues es tan sencillo como acreditarse. El Código Penal ya lo hemos visto, y en el caso de que me multen por alimentar colonias felinas, porque mi ordenanza no me permite alimentar colonias felinas, ninguna colonia felina, que hay municipios que lo hacen así, yo tengo derecho a recurrir esa multa. Y no solamente tengo derecho a recurrir esa multa, sino que cuando recurro esa multa o esa sanción que me han puesto a mí por alimentar, lo que puedo hacer con ese recurso en primera instancia administrativo y en segunda instancia contencioso administrativo es atacar la ordenanza municipal. Eso es lo que se llama recurso administrativo indirecto. El recurso administrativo directo tiene un plazo muy limitado desde que una ordenanza o su modificación es aprobada, pero el recurso administrativo indirecto podemos recurrir a él en cada acto que se derive de ese precepto que consideramos que es ilegal o inconstitucional, ¿de acuerdo? Entonces, alimentar colonias felinas, sabemos que hay ayuntamientos que solamente tienen en cuenta las colonias urbanas, pero es que las periurbanas también tienen derecho a ser alimentadas. Tanto derecho tiene un gato que está en la plaza del ayuntamiento como un gato que está a 15 metros del casco urbano, porque ya está, digamos, en un terreno más de monte. Pero, al fin de cuentas, un gato doméstico, un gato de colonia, siempre va a estar cerca de las personas, con lo cual, pues hay urbanizaciones, diseminados, etcétera, y siempre van a estar cerca de las personas. Tampoco vas a ver gatos domésticos en mitad de la espesura de un monte, alejados y aislados. Es decir, muy lejos no van a estar. Es decir, este derecho a alimentar va a abarcar el terreno municipal, o sea, coincide con lo que es la superficie del término municipal, del municipio al que afecte. Terrenos públicos y privados, ahí hay ordenanzas que te dicen que, bueno, hay alguna que te prohíbe alimentar en terrenos privados. Una cosa es alimentar en terrenos privados y otra cosa es acceder a terrenos privados, ¿vale? En terrenos públicos o en la vía pública, etcétera, parques, jardines, etcétera, pues el ayuntamiento directamente es el responsable. Cuando tiene un CER, pues normalmente pues vas a poder censar tu colonia directamente en el ayuntamiento. Le vas a comunicar
que hay una colonia X en tal sitio y la censas. En un terreno privado, pues posiblemente tengamos que pedir una autorización por escrito y decirle al ayuntamiento, oiga usted, en tal sitio hay una colonia, tengo la autorización de la comunidad de propietarios y a los efectos de censarla y después pues realizar las tareas de alimentación, captura, retorno, etcétera. Y después, bueno, pues hay conflicto, ya lo sabemos siempre, con los espacios naturales protegidos. ¿Por qué? Porque los gatos sí que es cierto que pueden llegar a estar en este tipo de espacios, que normalmente pueden, ¿veis aquí? El perro tachado, ¿vale? Pues normalmente por normas internas suyas tienen restringido el acceso a animales domésticos. ¿Por qué? Pues porque ya entramos, digamos, en la colisión. Hay como una separación entre las normas de las ciudades y los municipios y las normas del mundo rural. ¿Está justificada esta exclusión? Pues no, la verdad, pero normalmente suelen haber normas muy estrictas de que si vas con tu perro lo tienes que llevar atado, que no se permiten gatos. Yo os diría que no son sitios seguros para los gatos de colonia, no lo son. Y normalmente, bueno, pues hay incluso normas reguladoras de los parques naturales pues que dicen barbaridades semejantes a los de algunas leyes antiguas que hemos visto. Aparte de que normalmente se permite cazar, y ya sabéis eso lo que significa. En cuanto al CER, ¿de quién es la responsabilidad de los gatos, de las colonias felinas? La relación jurídica. Pues jurídicamente sabemos que la responsabilidad es de los ayuntamientos. Tenemos jurisprudencia que de la jurisdicción contencioso administrativa que condena a los ayuntamientos. El ayuntamiento es el que debe, en su caso, tomar las medidas oportunas con relación a las colonias. Conforme a la legislación que hemos visto, pues lo normal sería que fuera una gestión ética. Y a la hora de responsabilizarse, pues la forma más recomendable de hacerlo pues es mediante convenio con asociaciones de protección animal asociadas para ello, pues del estilo, no sé, colonias felinas, el nombre del municipio, que tengan un tratamiento diferenciado. Pero, por mucho que esas voluntarias alimentadoras gestoras se ocupen del día a día, esa responsabilidad última de los gatos de colonia tenemos que saber que son del ayuntamiento. Muchos de ellos dan ayudas de su presupuesto municipal para esterilizaciones. Hay algunos que reciben partidas por parte de la Diputación y en un convenio CER es bueno recoger los derechos y las obligaciones de cada parte para así saber a qué atenernos. ¿Quién va a dar la formación para las alimentadoras? Yo entiendo que el ayuntamiento debe colaborar, por ejemplo, si tiene una veterinaria o un veterinario municipal, pues aportando sus conocimientos, ¿no? Pero entiendo que son las alimentadoras gestoras organizadas las que deben ocuparse de los contenidos, porque a fin de cuentas son las expertas, ¿no? A nivel presupuestario, el ayuntamiento debe intentar abarcar en los primeros años una cantidad mayor para que el CER sea eficaz, porque ya sabemos que por abajo de un 80% de las colonias esterilizadas, pues no vamos a ver cambios relevantes. De nada sirve esterilizar a un gato de cada colonia si no acabamos cerrando esas colonias, no acabamos teniendo por lo menos del 80% para arriba de esos individuos esterilizados. Así es como conseguimos que un CER sea eficaz. Y hay que presionar a los ayuntamientos para que nos financien, sobre todo esos primeros años del CER. Después, realmente, ese dinero que se ahorran en esterilizaciones, porque las colonias del municipio estarán cerradas o prácticamente todas cerradas, se pueden dedicar a identificación, a vacunación, a renovar las casetas, se pueden dedicar a otras cosas, pero hay que estar encima del ayuntamiento y hacer que se implique el ayuntamiento.
Derecho a ser reconocidas y acreditadas por el ayuntamiento. Luchad por esto. No solamente es que me dejen alimentar sin miedo. No, es que yo quiero un carné para que si viene la policía local, enseñarles el carné y decirles, mire usted, es que yo vengo aquí y estoy acreditada, soy autorizada por el ayuntamiento. Esto es una colonia controlada y yo soy una alimentadora autorizada, ya sea con la policía local o con los vecinos, que ya sabemos que hay de todo tipo. Derecho a ser protegidas de los vecinos a los que les molestan los animales. Siempre va a haber vecinos odiagatos, lamentablemente, igual que estamos nosotros que los amamos, pero siempre va a haber gente que sea el polo contrario, el polo opuesto. El ayuntamiento, lejos de considerar que esto es una cosa de las alimentadoras y de las gestoras, debe tomar partido. Debe tomar partido en cuanto a ese tipo de conflictos vecinales. Desde el despacho estamos apostando por una gestión individual de los conflictos vecinales que en su etapa básica o inicial llevarían a cabo las propias alimentadoras o gestoras. Es decir, se trata de que cuando el vecino de turno te provoca, porque muchas veces te provocan con la típica frase, por ejemplo, de si tanto te gustan los gatos, llévatelos a tu casa, que a más de una seguro que lo habéis escuchado y os hierve la sangre al momento. Bueno, pues hay que gestionar ese momento emocional para que el conflicto no escale y se produzca un choque y una discusión entre una parte y la otra, es decir, la diplomacia. Hay que responder de una forma educada, calmada. ¿Por qué? Porque todos esos conflictos que podamos tener con los vecinos posiblemente después lo acaben pagando los gatos. Hay que saber gestionar esos conflictos, por lo menos en una fase inicial. Yo siempre digo que la alimentadora gestora en una primera fase debe ser capaz de reducir ese conflicto, de eliminarlo, debe ser capaz de hacerlo. En una siguiente fase, en la que el conflicto ha escalado, pues ya, por ejemplo, sería labor de la coordinadora del CER, que haría ahí una especie de mediación. Pero claro, teniendo en cuenta que una coordinadora del CER normalmente, que puede ser el caso, no es especialista en mediación, pues a veces es recomendable recurrir a una persona especializada. Estoy hablando de colonias muy conflictivas con unas situaciones enquistadas. La relación de voluntariado, bueno, hay ayuntamientos que quieren que las alimentadoras gestoras dependan de ellos como voluntarias municipales. Yo creo que es bastante más interesante que las acrediten y que dependan a nivel de relación de voluntariado de las asociaciones de protección animal o de las asociaciones de colonias felinas. ¿Por qué? Porque si hacemos algo que al ayuntamiento, por lo que sea, no le viene bien, pues te puede expulsar, cosa que te puede expulsar sin motivo, me refiero, y no podemos hacer mucho más ahí. Pero, sin embargo, si dependen de las asociaciones de protección animal o del voluntariado, son esas asociaciones las que su prioridad no es eliminar a la persona molesta, sino que los animales estén bien cuidados y protegidos. Esa es la principal preocupación de las asociaciones. Con lo cual, pues es muy conveniente que el convenio CER establezca que esa relación de voluntariado se establecerá ayuntamiento, asociación, y la asociación será a cargo de sus voluntarias. Derecho de acceso a campañas de esterilización. El ayuntamiento se debe implicar, no solamente económicamente, sino también a nivel de medios. Campañas de esterilización y otro tipo de campañas. Ojo, hay ayuntamientos que ya se mojan, por ejemplo, cediendo una parte o un local municipal para la recogida de pienso y otros enseres. Derecho a retornar tras la esterilización, es decir, que nos dejen volver a llevar al gato que ya ha sido esterilizado, volver a llevarlo a su colonia. Es lo que hemos hablado antes de la reubicación y el abandono, la diferencia. Derecho a un trato digno a los gatos por los veterinarios y el servicio de recogida. Los gatos de colonia no deberían ser recogidos por el servicio de recogida. Es cruel
y no está ajustado a su naturaleza etológica. Y muchas veces hay que controlar también a los veterinarios para que apliquen bien el protocolo. A ver, la mayoría de profesionales son profesionales y lo saben hacer perfectamente, pero tenemos que estar pendientes de que todo el protocolo sea lo mejor. No es aceptable, por ejemplo, recoger a una gata con una incisión de este tamaño y que nos la devuelven en un transportín que no lleva ni siquiera empapador y que a lo mejor está encima de sus propios orines o su propia defecación. O sea, no es compatible con una higiene postquirúrgica. Entonces, muchas veces tendremos también que estar pendientes de esos detalles y, en su caso, pues dar cuenta a la coordinadora del CER o al ayuntamiento de que algo no está pasando, no está ocurriendo como tendría que ocurrir. Derecho a colocar carteles de colonia felina controlada. En cualquier convenio CER es algo que se suele recoger, más que nada para también, de cara a los vecinos, darles esa autoridad. No son gatos de los que no se preocupa nadie o de los que se preocupa una loca de los gatos, no. Se trata de una colonia controlada por el ayuntamiento. El ayuntamiento está detrás. Si les pasa algo a esos gatos, por lo menos viendo ese cartel, pues esta gente podrá tener más claro que va a haber una reacción. Y derecho a que no se altere el funcionamiento de la colonia. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Pues que nos quitan las cosas, nos las roban, nos tiran los comederos, los bebederos, nos desaparecen las casetas, todo ese tipo de cosas que alteran el normal funcionamiento de la colonia, ya sea de una forma más leve, más grave o incluso muchísimo más grave. Pues ya estamos casi terminando. ¿Quién nos va a pagar la alimentación, los utensilios y los veterinarios? Pues de momento, hasta que no avancemos más y el CER sea algo obligatorio en todos los sitios, pues en la mayoría de sitios la alimentación la suelen pagar directamente de su bolsillo, haciendo un grandísimo esfuerzo en muchísimas ocasiones, como sabéis, las alimentadoras y gestoras. Los utensilios, las casetas, en algunos sitios las ponen ellas también y en otros sitios son los ayuntamientos. Los veterinarios, pues ahí es donde los ayuntamientos, cuando colaboran con el CER, con una partida económica, suelen dedicarla a la esterilización. Hay algunos ayuntamientos que cubren también la desparasitación. Hay otros ayuntamientos que, además, que es que te obligan a poner el chip a nombre del ayuntamiento. Y la asistencia veterinaria urgente de las colonias, pues porque un gato haya sido atropellado y necesita asistencia veterinaria urgente o porque haya enfermado y tal, en algunos sitios lo cubren los ayuntamientos con cargo al CER, en otros se ocupa el servicio de recogida, en otros no lo paga nadie y hay que reclamarlo vía judicial. Si queremos reclamar vía judicial, debemos saber que primero hay que guardar todo. Hay que guardar las facturas, hay que haber hecho el proceso previo de llamar al 112, hay que constituir todas esas pruebas para poder, llegado el caso, tener un derecho de reembolso. Hace falta sentencias en este sentido. Es decir, si un ayuntamiento no se implica en absoluto e incluso elude lo que es su responsabilidad principal, a lo mejor con una sentencia judicial condenatoria, como ya hay varias, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Garachico, que fue condenado a pagar gastos veterinarios de un gato de colonia recogido, pues necesitamos más de esas sentencias para que los ayuntamientos se apliquen el cuento de que esos animales son de su responsabilidad y lo que les ocurra también. No todo va a ser gracias a la buena voluntad de las buenas personas. Entonces, el procedimiento sería primero tener todas las pruebas y, por supuesto, darle atención a ese animal. En segundo lugar, reclamarlo formalmente al ayuntamiento y en el caso de que el ayuntamiento no nos haga caso y nos diga que o no nos diga nada, pues ya sería acudir a la vía contencioso administrativa.
No solamente los ayuntamientos ofrecen financiación para esterilizaciones o este tipo de gestiones, sino, por ejemplo, se me ocurre que eh, el Ministerio de la Agenda 2030, donde está el director general, Sergio García Torres, convocó el año pasado unas ayudas estatales para que abarcaban también la esterilización de animales. En este caso, podría tener acomodo con los gatos de colonia, ¿vale? Hay otras entidades privadas, fundaciones privadas, que te pueden ofrecer financiación y, bueno, pues ya sabemos las normales y corrientes, pues de recaudar fondos, donaciones, herencias, etcétera, ¿no? Tenemos derecho a denunciar, ya hemos visto antes los artículos del Código Penal, en caso de envenenamientos o maltrato animal, pero no solamente a los gatos. Si nos amenazan con hacerles daño a los gatos o a nosotros, también podemos denunciar esas amenazas. Efectivamente, lo podemos denunciar y debemos denunciarlo. Aunque sea simplemente una comparecencia, intentando identificar a la persona que nos ha amenazado y dejar constancia de exactamente literal de lo que ha dicho. Porque, por ejemplo, como te vuelva a ver alimentando gatos, vengo aquí y te los mato a todos. O como te vuelva a ver por aquí, ya verás lo que les hago. Ese tipo de comentarios no son comentarios inocentes, son amenazas y llegan a un momento en el que pueden llegar a materializar ese objeto de amenazas. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es decirle al juez qué es lo que nos ha ocurrido, para que después, en el caso de ser concretado ese daño, podamos tener identificada a la persona y una prueba preconstituida anterior. En caso de insultos o vejaciones, no solamente con respecto a las colonias felinas, es que los insultos y las vejaciones, si son graves, pues también podemos denunciarlos. Aunque esto se está poniendo bastante difícil en caso de injurias leves, la verdad, pero nadie tiene por qué soportar este tipo de tratamiento. Ya hemos hablado de la dignidad y el respeto que nos merecemos. Y, por supuesto, podemos denunciar los robos de pienso y la rotura de utensilios. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. Simplemente, Aura y yo os decimos muchas gracias por vuestra atención. Toda mi admiración, porque realmente si alguien se preocupa por los animales son las alimentadoras y las gestoras, y los alimentadores y los gestores. Ahí he puesto un dibujo de unos superhéroes, un superhéroe y una superheroína, y es que realmente, ¿quién se va a ocupar de los gatos si no somos nosotros? Si esperamos que los ayuntamientos lo hagan, lo que hay que hacer es seguir trabajando mucho por ello, pero debemos formarnos, profesionalizarnos y empoderarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención y dejo ya la presentación. A ver si entra Ángela. Y podemos ver las preguntas. A ver. Bueno, pues si queréis, desde el principio voy a intentar ver si localizo las preguntas, ¿vale? Nos preguntan en primer lugar si esta conferencia se podrá ver en otro momento, si quedará subida en YouTube. Sí. Sí, se va a quedar en YouTube. Posiblemente la editemos para quitar los problemas técnicos del principio, pero se va a quedar en YouTube a vuestra disposición. La ley del País Vasco ya ha sido aprobada, pero no ha sido publicada, con lo cual no tenemos el texto final, ¿vale? He estado mirando en el Parlamento, que es unicameral, en el País Vasco,
y el texto de votación de finalidad pues no ha sido publicado todavía. Es lógico porque si ha sido aprobado hace una semana, pues no tenemos el texto final. Cuando lo tengamos, pues se podrá examinar. A ver. Nos dicen que han cambiado el texto de Feral y de lo urbano en la estatal. Bueno, el texto de la estatal irá cambiando hasta que sea aprobada, posiblemente, pero lo que sí que es cierto es que el anteproyecto, que es, digamos, el último trámite oficial, en el cual el texto queda, digamos, fijado en ese momento preciso, pues es lo que dice lo que he leído. A ver, dice, buenas tardes. Ayer un perro atacó a una gata de la colonia y estoy súper decepcionada con la policía. Nadie acudió. Sin apoyo de las autoridades nos siguen tomando como locos y nos insultan. Vale. Llamada a través del 112 y artículo 408 del Código Civil. Las autoridades deben realizar su trabajo. Deben realizar su trabajo y una autoridad que está de servicio y es llamada debe acudir. Y si no, no está realizando su trabajo. Y eso es sancionable. Incluso es un delito penal que le puede suponer una pena de inhabilitación para su trabajo. La denuncia legal se pone en el juzgado, en la policía, se puede poner en la policía, se puede poner en la Guardia Civil, se puede poner en el juzgado, se puede poner en el juzgado de guardia, dependiendo de las circunstancias. ADAT. Si traslada un particular al gato envenenado en vida a una clínica veterinaria, aún habiendo pruebas, fotos y vídeos, y el escenario asegurado, se rompe la cadena de custodia y si no lo traslada, a ver, la cadena de custodia se tiene que conservar, con lo cual, en realidad debería ser la propia autoridad la que trate el cuerpo del animal. Bueno, claro, perdona, que pone en vida. Vale. La autoridad nos debería acompañar a la clínica veterinaria y levantar acta de que han seguido el recorrido del gato en todo momento, para que después, en el momento en el que fallezca, si es que fallece, nos quede constancia de que ese animal ha fallecido en la clínica veterinaria y no lo hemos llevado nosotros por nuestra cuenta, que podemos haber pegado, digamos, el cambiazo y no nos interesa. Nos interesa que sea la policía la que nos ayude en esa cadena de custodia. E incluso que sea la policía la que traslade el animal, si es que está herido, a esa clínica veterinaria. Cristina Sánchez, la local se ríe en nuestra cara cuando denunciamos envenenan o maltrato. Esto sucede en demasiados municipios, que se pasan la pelota los unos a los otros y que no hacen su trabajo. Realmente hay sitios en los que lo hacen y lo hacen de una forma muy profesional, pero en los que no, pues habría que tomar medidas. Habría que tomar medidas porque al final no se trata de que las asociaciones sean héroes, se trata de que cada uno haga su trabajo, que ya suficientemente difícil es. Vale. A ver, más preguntas. Si al final se les pone chip a los gatos de colonias, ¿a nombre de quién iría? ¿Del ayuntamiento? Y si un gato de una colonia con chip provoca un accidente, ¿quién sería el responsable, el ayuntamiento o la gestora? Buena pregunta. Ya hemos visto que hay leyes de protección animal autonómicas que obligan a poner el chip a nombre de los ayuntamientos, que en realidad es el responsable de los animales. ¿Qué pasa? Pues que hay ayuntamientos que no van a consentir que se ponga el chip a su nombre. Ahí yo lo único que os digo es que lo aconsejable es que vaya a nombre del ayuntamiento, que es el responsable. Sé de casos de gestoras o alimentadoras que le ponen el chip a su nombre y para después no tener problemas por tener censados en su domicilio a un número indecente de animales y que le pidan el núcleo zoológico, pues lo que hacen es que los inscriben en la ubicación de la colonia felina y después ponen colonia felina, pues por ejemplo, plaza del ayuntamiento. Bueno, es una solución. No es buena, pero es una solución.
más casos de envenenamiento de colonias en las que las autoridades no han estado a la altura. Todas esas denuncias y necropsia de gatos de colonias, ¿a cargo de quién corre? ¿De la gestora o del ayuntamiento? Entiendo que debería correr a nombre del ayuntamiento, ¿vale? Porque el ayuntamiento es el responsable. Y ya hemos dicho que hay sentencias judiciales que lo condenan a abonar los gastos de veterinario, y los gastos de necropsia también son gastos veterinarios. ¿Qué pasa? Pues que en un primer momento el ayuntamiento, a no ser que tenga clínicas concertadas, no va a hacerse cargo de esos gastos. Tendremos que adelantarlos y después reclamárselos, con el riesgo de no recuperarlos o de meternos en un procedimiento judicial para poder recuperarlos. Pero en teoría los debería abonar el ayuntamiento. Y también hay supuestos en los que el Seprona es quien se ocupa de hacer la necropsia. Lo que pasa es que a veces no tienen los medios que toca, por lo que sea. También tenemos un déficit de medios en según qué cuerpos y, bueno, al final todo ese déficit de medios de la administración y de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues acaban recayendo en las mismas espaldas de siempre, en las de las gestoras. Así, efectivamente, como dice Cristina Sánchez, al final la necropsia la acabas pagando tú. El estigma social viene de la nula valoración de la inteligencia emocional y la educación en valores, efectivamente, y yo añadiría que de la falta de sensibilidad en la consciencia de reconocer a los animales como seres sintientes y compañeros no humanos. Efectivamente. En Madrid, si la esterilización la hace el ayuntamiento y retorna a su colonia, el chip irá a nombre del ayuntamiento. Así es. Vale, aquí hay un tema muy interesante que María del Pilar Cambra dice que porque la mayoría somos mujeres y lo que hacen las mujeres siempre parece que tiene menos valor. Vivimos en una sociedad patriarcal en la que se invisibilizan los cuidados, se invisibiliza la labor de la mujer, y esta es una labor realizada de una forma casi unánime por mujeres. Efectivamente, tienes muchísima razón, Pilar. Ni mi ayuntamiento ni hace CER ni tampoco ayuda. Pues ahí es donde hay que intentar presionar para que se implique, porque es su responsabilidad. Efectivamente, en el maltrato a las alimentadoras subyace claramente la violencia de género. Así es. Mónica nos dice que es casa de acogida, que las alimentadoras tienen todo su apoyo y que le encanta ser la loquita de los gatos y que está empoderada. Pues genial, Mónica. Necesitamos muchas loquitas de los gatos empoderadas para pelear duro por ellos. Ole. Ahí está. Efectivamente, si los gatos son responsabilidad de los ayuntamientos, ¿por qué se limitan solo a esterilizar o pagar enfermedades leves y la alimentación queda a cargo de la gestora? Bueno, pues porque estamos en un proceso, y como todo en un proceso vamos paso por paso. Hemos pasado de no tener CER ni saber lo que significaba a, de repente, intentar que sea algo organizado, coordinado, de común acuerdo con el ayuntamiento, financiado. De momento no está todo financiado, como muy bien dices, la alimentación o las enfermedades graves no las suelen pagar los ayuntamientos, pero bueno, pues todo se andará, sobre todo porque la conciencia de la sociedad va evolucionando y cada vez somos menos insensibles al sufrimiento ajeno. Mi ayuntamiento no permite alimentar colonias si no están esterilizadas. A ver, un momentito. Aunque lo hacemos igual, el presupuesto es muy pequeño para hacer, como mucho podemos hacer una colonia al año. Pues qué lástima. Es una lástima porque con una colonia al año, lógicamente, el CER no se va a notar.
A nivel municipal es muy interesante para los responsables políticos gestionar bien el CER, porque un CER bien llevado son menos conflictos vecinales, menos problemas e incluso hay ciudades que le sacan hasta un rédito turístico. Recientemente he tenido ocasión de visitar Roma y os puedo decir que, bueno, vosotros seguramente, más de una de vosotras habréis estado allí. Pues en todos los kioscos de recuerdos turísticos había postales de los gatos de Roma. Las colonias, por ejemplo, la colonia del Coliseo, y salía el Coliseo al fondo y el gato delante, el gato de la colonia del Coliseo, el gato de, etcétera. Es una cosa que realmente los ayuntamientos, la mayoría de ellos desconocen que esto es muy bueno para el municipio, sobre todo en temas turísticos. Cuanto más extranjeros van a un municipio, más se dan cuenta de si ese ayuntamiento lo está haciendo bien o mal. Y recordemos que muchos de ellos votan y tienen una sensibilidad superior. A ver, si hay existencia de una colonia en un hospital, colegio, el ayuntamiento en cuestión se puede negar a censar esa colonia, legalmente se puede recurrir. Ahí lo que tendremos es que hacer una negociación. Si el ayuntamiento nos apoya en ella, sería lo suyo. Sobre todo porque el ayuntamiento es el responsable del CER y estamos hablando de administración pública. El ayuntamiento va a tener más herramientas que nosotros, sin duda, para dirigirnos a un hospital, un colegio, un instituto, etcétera. Si tenemos todos los permisos, el ayuntamiento no se puede negar a censar esa colonia simplemente porque no esté en la vía pública o en terrenos públicos. Vale. Madre mía. El CER, dice Gregorio Suárez, que el CER, tal y como lo entienden en su ayuntamiento, es equivalente a aniquilar a los gatos esterilizando, chip, marcaje, como a las cotorras, pero sin perdigones. El bienestar animal lo paga el gestor. Bueno, sí, lamentablemente muchos ayuntamientos no están movidos por la protección animal, sino por otro tipo de motivaciones, como la sanidad pública mal entendida, ¿vale? En cualquier caso, bueno, sabemos que el bienestar animal como protección, defensa y como lo hacemos nosotros, el ayuntamiento no lo va a hacer nunca. Sabemos que lamentablemente es así. Pero bueno, pues hay que seguir dando pasos. Al ayuntamiento le interesa cada vez tener menos gatos en la calle y que las poblaciones estén controladas. Bien, a nosotros también. Ese es el punto de conexión, es el punto de apoyo y a partir de ahí fomentamos todo lo demás y avanzamos por ellos. Derecho a campañas de esterilización. ¿Qué tengo que hacer para que lo hagan? Pues presión, activismo, apoyos, reuniones con el personal del ayuntamiento, con el concejal, obtener el apoyo de las asociaciones de vecinos, que realmente sea una reclamación ciudadana. Y, bueno, campañas de esterilización también la pueden hacer las propias asociaciones sin CER, teniendo fondos. Me refiero que hay subvenciones, en algunos casos son autonómicas, en otros son estatales. Y, bueno, pues lo deseable sería que todo fuera en conexión y en coordinación con el ayuntamiento, pero no siempre es así. Y si no siempre es así, pues también podemos hacer nuestro propio CER. A ver, tengo entendido que el ayuntamiento únicamente puede tener voluntariado mediante protección civil. ¿Es así? Hay ayuntamientos que tienen voluntariado directamente. No es lo más recomendable, como he dicho, pero me consta que hay ayuntamientos que tienen su propio servicio de voluntariado y programas concretos, no solamente en materia de protección animal, sino en otros. Voluntariado como tal, para tener voluntariado necesitan ser entidad de voluntariado. Y la administración pública, al no tener ánimo de lucro, en teoría y sobre el papel, podría ser entidad de voluntariado, exactamente igual que las asociaciones de protección animal.
Otra cosa es lo que nos interese. ¿Nos interesa que sea el ayuntamiento la entidad de voluntariado? Rotundamente os digo que no. Rosabel Gómez habla de Benidorm. No dejan alimentar, pero tienen a alguien contratado que los captura y luego ¿dónde los suelta? No creo que sea en el mismo sitio que los recogió. Y luego, ¿quién los controla? Bueno, el Ayuntamiento de Benidorm, lamentablemente, conozco su ordenanza y conozco su modo de actuar. Sanciona a las alimentadoras gestoras y no las acredita. Sin embargo, gestiona una partida proveniente de la subvención de la Diputación de Alicante para esterilizarlos. No tiene demasiado sentido, pero bueno, pues ellos actúan bajo la lógica del control sanitario, que no es suficiente ni muchísimo menos. Hace falta mucha pedagogía, negociación y mucho trabajo para que esos ayuntamientos sean conscientes de lo que se traen entre manos y de que esto no es simplemente voy a contratar a alguien que esterilice gatos a su libre albedrío y a su antojo. Esto tiene que ser algo coordinado, participado, planificado y revisado. Y por supuesto no es ninguna solución perseguir a las alimentadoras gestoras y multarlas. De hecho, esas sanciones, como he dicho antes, se pueden recurrir y vía indirecta se puede llegar a anular esa ordenanza que es ilegal. Mira, qué buena pregunta de María Luisa Sierra. Eloy, ¿te has planteado si este odio a las alimentadoras de colonias podría entrar en los delitos de odio? Porque somos un colectivo minoritario. Pues es muy interesante la pregunta, María Luisa. La verdad que sí. Yo creo que sí que podría llegar a tener un encaje, puesto que en alguna ocasión se ha hablado de odio ideológico en ciertas situaciones y creo que esta podría ser una de ellas. Aquí estamos hablando de unos sistemas de ver el mundo diferente. Por una parte estamos los que vemos a los gatos de colonia como seres necesitados de asistencia y protección y nos volcamos en conseguir lo mejor para ellos, y por otra parte está la gente a la que le molestan estos seres y consideran que no tendrían que existir y por supuesto no en su barrio. Creo que podría entrar dentro de los delitos de odio, efectivamente, sí. Vale. Aquí alguien dice, Margarita, dice, ¿cómo que mi ayuntamiento nos hace caso si denunciamos el robo de pienso y utensilios? Bueno, ¿cómo nos puede hacer caso? Es que no entiendo muy bien la pregunta. Pero bueno, en cualquier caso, robo de pienso y utensilios por vía penal es complicado porque, bueno, pues como mucho podría ser un hurto y sería un poquito difícil probar todo esto, sobre todo porque son cosas que las dejamos en la vía pública. Pero a nivel administrativo, desde luego que debemos poner en conocimiento del ayuntamiento lo que nos sucede y a nivel de autoridades dejar constancia de lo que nos está sucediendo para que lo tengan en cuenta a efectos de vigilancia. Vale, dice Mar Cristina, dice, en mi caso les echan de comer restos de comida, pescados crudos, etcétera, aunque he puesto un cartel, los vecinos siguen queriendo ayudar. Bueno, esto es un problema común. Esto es un problema común y realmente estas personas quieren ayudar, pero necesitan saber por qué esto no es lo adecuado. Yo te propongo, Mar, que intentes hablar con estas personas y que acudan a cualquiera de estas formaciones, ya sea la que organice el municipio, tu asociación o cualquiera de estas, y les explicamos exactamente por qué no es bueno hacer esto, ¿vale? Y cómo es contraproducente, porque buena voluntad no les falta, pero es muy contraproducente para los derechos de esos animales a los que quieren ayudar. Vale. Vicenta Gómez.
Con el nuevo gobierno en mi ayuntamiento nos han desplazado y quieren cerrar todos los gatos en un vallado. Uf, ¿qué me aconsejas hacer? No entran en razón, solo quieren eliminarlos. Qué peligroso. Es muy peligroso esto. Esto, si realmente no entran en razón, mediante el activismo, la presión social, presión ciudadana, toca sacar la artillería y empezar a tomar una serie de acciones, en primer lugar, amistosas, pero por escrito, y después a lo mejor ya no tan amistosas. Yo os recomiendo que busquéis ayuda. Margarita dice, ¿nos pueden prohibir esterilizar y no darnos de alta una colonia porque está a unos 300 metros de un patio escolar? No está prohibido esterilizar ni dar... no está prohibido tener colonias en colegios, ¿vale? Perfectamente las colonias se sitúan y se pueden situar en espacios privados. Pero ahí debemos tenerla en consideración, pues que estamos en un espacio que es público pero es privado y que podemos tener problemas, por lo cual es necesario hacerlo siempre, como he dicho antes, en coordinación con los responsables. Y los responsables no es necesariamente el director del centro, sino a veces tenemos que escalar un poquito más y hablar con la Dirección Territorial de Educación, porque me consta que hay una serie de instrucciones y que van en favor de los animales. Vale, dice, en Godella, Ana María Walter, en Godella nos han matado una gata. Bueno, respondo a creo que dos o tres preguntas que quedan y terminamos ya porque son casi ya las 9:30 y ya se está haciendo un poquito tarde. Nos han matado una gata y no es la primera. Tenemos el informe veterinario. ¿Nos puedes decir los pasos a seguir? La denuncia la pondrá la mujer que cuidaba a la gata. Uf, qué lástima, lo siento mucho. Informe veterinario de necropsia. Desconozco, Ana María, los datos que habéis dado previos. Si es que es necesario saber los pasos que habéis dado previos con las autoridades, la cadena de custodia, etcétera. Si quieres, mándame un email, ¿vale? Y estamos en contacto tú y yo. Sabes que estamos en Aboga Animal. Buenas tardes. Si nos amenazan a nosotras o a los gatos, ¿cómo debemos contestar para quizás asustar a ese personaje? Por supuesto, contemple, pero ¿qué decir? Bueno, aquí, más que yo, creo que te podría ayudar mi compañera Pilar, que creo que nos está viendo ahora mismo y que es la especialista en mediación animal. Pero bueno, sí que desde luego amenazar. En el caso de una amenaza, pues lógicamente es devolverle la pelota y decirle, ¿usted es consciente de que me está amenazando? Y que eso es algo que no puede usted hacer. Yo estoy aquí tranquilamente haciéndole un favor al ayuntamiento, gestionando esta colonia y lo estoy haciendo para que vecinos como usted se encuentren a gusto. Se trata de una colonia felina controlada, esterilizada, sanitariamente sana y no entiendo qué problema puede tener usted con todo esto. Entonces, bueno, pues intentar un poco templar nuestros ánimos y, por supuesto, hacerlo de una forma educada, dialogar con esa persona si es posible e intentar reducir el conflicto, ¿vale? Bueno, más adelante desde el despacho organizaremos una conferencia específica sobre mediación animal en colonias felinas, será más cortita que esta y bueno, pues daremos fórmulas como la que nos está solicitando. Vale, referente, el gato que han matado en Godella ha sido por un disparo. Existen placas e informes veterinarios. Vale. Nos llegará el vídeo. Bueno, el vídeo se quedará colgado en este canal y también en el canal de la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana. Entonces, por email, no lo sé cómo lo van a organizar desde la coordinadora,
Pero bueno, por email podréis, supongo, si así lo decide la coordinadora, que yo supongo que sí, pues podréis recibir el link, los que os habéis inscrito. Vale. Al lado de la colonia donde soy voluntaria hay una casa particular con muchos gatos. Les alimentan, pero no esterilizan ni los llevan al veterinario. Si están enfermos, contagian a los nuestros. Pues esto es un problema grave, que es el de los gatos autopaseantes, que además resulta que no están controlados y que muchas veces contagian enfermedades a los gatos de colonias. Es un problema real. Aquí hay dos soluciones, dos posibles soluciones que se me ocurren, que es dialogar con las personas de esta casa y decirles, o intentar incluso, si tienen un problema de recursos económicos, que a lo mejor no es el caso, pues intentar ayudarles de alguna forma, o etcétera. En un caso en el que no sea posible, pues bueno, los gatos de colonia entiendo que pueden ser susceptibles de vacunación para evitar este tipo de cosas. Es más complicado. Bueno, la situación no tiene fácil solución, realmente, porque la tenencia irresponsable de animales es algo que lamentablemente abunda. Y las colonias son víctimas a veces de esto. No son los gatos de colonia los que contagian a otros, a veces son los contagiados. Vale, pues Sony 28. Sonia dice, más de 15 años intentando que el consistorio implante el CER. ¡Qué barbaridad! Hemos conseguido algún avance, pero se ve que hay gatos de primera y de segunda. Solo autorizan las colonias de la zona de la playa. En las que hay en el pueblo, no. Pues no sé de dónde eres, Sonia. Pero bueno, esto es cosa de negociación con el ayuntamiento también. Si ya hay un CER limitado a una zona concreta, entiendo que por temas turísticos, pues lo que hay que hacer es que el ayuntamiento dé un pasito más y se implique un poco más. Para eso a lo mejor necesitamos la colaboración, como he dicho, y la fuerza de otras asociaciones, a lo mejor vecinales, que reclamen un control de las colonias en su barrio, aunque sea un control ético, que metan escritos al ayuntamiento, meter tú escritos al ayuntamiento reclamando la gestión de X colonias, en fin, educadamente y por escrito, porque con los ayuntamientos hay que hacerlo así, pero no dejar de intentarlo. Y recordemos que con la administración las palabras se las lleva el viento. Vale, bueno, pues son las 9:30 y yo creo que llevamos 2 horas de conferencia y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a la coordinadora por invitarme. Es una lástima que no haya sido posible la presencia de Ángela por razones técnicas que solucionaremos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas por el trabajo que hacéis, que realmente vale más que el oro, así os lo digo. Y no os desaniméis. Yo sé que en situaciones complejas en las que no te apoya nadie, en que el ayuntamiento se desentiende, en que la policía no acude y en las que todo parece que está cuesta arriba, es difícil seguir. Pero por favor, hay que seguir, hay que formarse y hay que hacerlo por ellos. Muchísimas gracias a todas de nuevo.